Hermanos, hoy vamos a hablar de las 7 leyes del éxito. Un folleto que escribió el señor Armstrong hace muchos años. Él fue un hombre de mucho éxito y cuando estuvo en el mundo de la publicidad tuvo un tremendo éxito y conoció a personajes que habían tenido éxito en la vida y se puso a analizar cuáles eran los comunes denominadores y que cada una de esas personas cumplía con ciertos principios fundamentales para poder alcanzar el éxito. Y él lo logró resumir en 6 leyes y de hecho le agregó una que es la principal de todas, la 7ª ley del éxito. O sea que este mensaje de hoy lo dirigimos a los jóvenes y también a los mayores. A ambos nos corresponde, porque hay que perseverar hasta el fin, mis queridos hermanos. Y los jóvenes están ahora iniciando un camino en su vida. Y díganme ustedes, ¿quién no desea tener éxito en su profesión, en su vida, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos? Éxito económico, éxito en todos los aspectos de la vida, mis queridos hermanos. Éxito en su salud. En un mundo tan complicado como este, hermanos, es muy importante tener en cuenta esas leyes que nunca han pasado y siguen siendo de actualidad y nos sirven en 2 aspectos fundamentales. Hay un paralelo entre esas 7 leyes, principalmente las 6 primeras. Hay un paralelo en lo físico, cómo tener éxito en el aspecto físico de nuestra vida y también cómo tener éxito en el aspecto espiritual de nuestra vida. Y eso sería la culminación maravillosa de una vida que se ha vivido y que ha producido fruto para bien, para la luz del mundo, para bien de los que nos han rodeado y los que nos han escuchado o han visto nuestro ejemplo, si lo hemos hecho bien. Y también, hermanos, para alcanzar el máximo éxito que se puede alcanzar por medio de esta vida, cuando lo buscamos de verdad, es la entrada en el reino de Dios. Así, hermanos, que vamos a mirar esas leyes. Muchos de ustedes las conocen, pero les voy a dar la clave para encontrar el folleto en el internet. Gracias a Dios, gente diligente que no ha dejado perder los tesoros que recibimos por medio del señor Herbert Armstrong y de la Iglesia de Dios, cuando estuvo en el buen camino, y se han conservado, y ahora gracias a la tecnología se pueden obtener fácilmente con ciertos toques en un teclado. Mis queridos amigos, ustedes pueden encontrar este folleto. Aquí me mostraron una fotico de las 7 leyes del éxito. Lo pueden encontrar. Les voy a dar la clave, por favor, tomen nota. Los jóvenes especialmente, si ustedes tienen en cuenta estas leyes, les va a ir bien, porque no fallan. Se han puesto a prueba a lo largo de los siglos y siempre funcionan. Y cuando algo no anda bien, hermano, es porque estamos fallando en alguna de esas leyes. O sea que, aunque estemos pasando por pruebas como se nos describió, esas leyes siguen vigentes, hermanos. Están basadas, francamente, en principios eternos que se aplican tanto a la vida física como a la vida espiritual. Entonces, ustedes pueden encontrar www.herbert-armstrong, con minúscula el apellido. De hecho, el apellido también está, el nombre también está en minúscula, según lo veo aquí. Entonces repito, www.herbert, con minúscula la H, guión, Armstrong, también con minúscula, .org, www.herbert, guión en la mitad de la letra, no abajo, sino en la mitad de la letra, herbert-armstrong.org. Y ahí
busquen la opción en español. Facilísimo, hermanos. Dar clic donde dice, entre aquí. Y yo sé que ustedes, sobre todo los jóvenes, son expertos en este asunto. No tengo que darles muchas explicaciones. Yo la necesito porque no tengo esa pericia. Luego, dar clic a libros y folletos. Clic en libros y folletos. Y luego buscar las 7 leyes del éxito y dar clic al folleto, las 7 leyes del éxito, y lo pueden descargar y ahí lo tienen en sus manos. Ahora será cuestión de ponerlos en práctica y alcanzar el éxito. Señor Armstrong alcanzó un éxito extraordinario en el aspecto físico y en el aspecto espiritual, uno de los más grandes instrumentos de Dios en la historia de la iglesia, francamente. Y de ello nos hemos beneficiado todos nosotros, hermanos. O sea que vale la pena tener en cuenta eso, porque tenemos ejemplos vívidos, claros, de personas que los han aplicado y han triunfado en la vida física y en la vida espiritual. Entonces vamos al primero, la primera ley del éxito, que se aplica naturalmente mucho a los jóvenes, porque están buscando el camino que van a seguir en su vida, la profesión, el oficio que quieren aprender, y dice la primera ley del éxito, para poder tener éxito en la vida, lo primero que hay que tener es una meta, tener un punto claro hacia el cual nos dirigimos, porque cuando uno anda de aquí para allá, pues no avanza mucho, hermanos queridos. Cuando uno tiene una meta bien clara en su mente, como se dice entre ceja y ceja, pues avanza claramente hacia esa meta. Pongamos, por ejemplo, una de las metas más importantes que un joven puede aprender, vamos a mirar el aspecto físico, es aprender un oficio o aprender una profesión. Y no solamente aprender ese oficio, sino convertirse en un experto, en un maestro en su propio oficio. Eso es lo principal en ese sentido, una de las principales cosas en cuanto a una meta. Uno quiere aprender un oficio. Jesucristo mismo nos dio ejemplo. Él aprendió un oficio, vamos a verlo, y él es Dios, y era Dios en la carne. Y veamos el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, vamos a ver, y él nos dejó ese ejemplo, capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Estoy seguro que está aquí, hermanos queridos. Yes, perdone que me mete el inglés y a veces me mete el francés también, pero bueno, aquí vamos. Versículo 53, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Eso les da a ustedes a entender la humildad de Jesucristo. Era Dios y estaba ahí con ellos y nació de una mujer, de un ser humano, una mujer, y lo vieron crecer en su propio pueblo y nunca él se hizo manifiesto en el sentido en que ahora lo está haciendo, porque él mismo nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y siempre lo repitió, yo sin mi Padre nada puedo hacer. Y a nosotros también nos enseña, hay tanto que sacar de cada aspecto de estos, pero se los digo de una vez. Él mismo lo dijo, separados de mí a nosotros, nada podéis hacer. Pero él entendía que aún no era su tiempo para manifestarse, y así, con bajo perfil, vivió hasta la edad de 30 años, aunque hay indicaciones de que él sí viajó en su juventud, y después hablaremos de eso cuando tenga más datos precisos, pero de todos modos era patria chica, Nazaret, y ahí vivió la mayor parte de su vida, en Galilea. Entonces es fascinante saber que ahí estaba Dios, hermanos, y que sus propios hermanos medios no lo reconocían. Y él no tenía que darse a conocer porque él es humilde. Es interesante saber que Dios es humilde, hermanos. Tenemos mucho que aprender y estoy hablando por mí mismo.
en ese aspecto, mis queridos hermanos. Entonces él estuvo allí y resulta que en el versículo 55 vemos, ¿no es este el hijo del carpintero? Aquí aparece como hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, él nunca se manifestó tal como era hasta que recuerden las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Ahí fue la primera vez que manifestó su poder, hermanos. Maravilloso. Un poquito aquí y un poquito allá aprendemos acerca de esto. Entonces, lo que estamos enfocando aquí es que él era hijo de carpintero. Pero no solo era hijo de carpintero, sino que aprendió el oficio de carpintero. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos al capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Creo que está aquí, capítulo, a ver, Marcos. A ver, hermanos queridos, a veces se me pierde aquí la cuenta. Oh, sí, está en Marcos capítulo 6. Capítulo 6. Encontramos lo siguiente, un poquito más de información, un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, ¿dónde está eso, Señor? Ahí está, versículo 1, hermanos, perdón. Sí, capítulo 6 del Evangelio de Marcos dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este? Miren aquí, dice el carpintero. O sea, ya no dice hijo de carpintero, como dice en Mateo. Aquí dice, no es este el carpintero. Quiere decir que Jesucristo aprendió el oficio de su papá, que es una de las formas ideales de aprender un oficio. No todos tenemos esa oportunidad. Mi padre murió muy joven y yo no aprendí el extraordinario talento que tenía mi padre para los negocios y su visión que tenía, pero Dios hace las cosas todo con un propósito. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo? Ahora Jesucristo nos está dando el ejemplo que nosotros debemos aprender un oficio, debemos tener una profesión. Entre la sabiduría judía dice que el que no le enseña a su hijo un oficio lo está haciendo un ladrón, porque no va a saber ganarse la vida y se va a aprovechar de los demás. Entonces, todo esto está lleno de sabiduría. Aquí aparece el como carpintero, o sea que él aprendió un oficio. Y es una de las metas que deben tener los jóvenes. Aprender una profesión, aprender un oficio para convertirse en fuentes de bendición para los demás, para convertirse en proveedores para una esposa, para unos hijos y para sus padres cuando tengan necesidad. Tenemos la obligación nosotros de velar por ellos siempre. No únicamente ese mandamiento se aplica cuando estamos jóvenes, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero ya cuando llegamos a una edad madura, Jesucristo reprendió a los fariseos porque les dijo, ustedes están cambiando la ley de Dios para seguir sus tradiciones. Cuando alguien quiere hacer algo por su padre o por su madre, y está hablando de personas adultas que están ya en la edad en que proveen, de la edad productiva de la vida, la edad adulta. Y Jesucristo les habló a los fariseos y les dijo, ustedes están cambiando la ley de Dios para seguir sus tradiciones, porque si alguien quiere hacer algo por su padre o por su madre, les decís, no, decláralo una ofrenda y ya no estás obligado. Y se enojó muchísimo, porque nosotros tenemos obligación con nuestros padres mientras vivan, y aún después de muertos tenemos que honrar su memoria, porque el mandamiento no termina ahí, mis queridos hermanos. Entonces, veamos que aquí hay mucha riqueza en todo este asunto, y Jesucristo entonces dio un ejemplo, él aprendió un oficio, y los jóvenes hoy deben aprender un oficio, pero les rogamos encarecidamente, pidan a Dios sabiduría y orientación, hermano. ¿Por qué? Hoy en día se aprende un oficio o una profesión, pues en la universidad, o puede ser en otra manera de aprender un oficio. Hay instituciones donde enseñan oficios de electricista, de carpintero, de toda clase de oficios y se pueden aprender.
Y es muy importante tener discernimiento, hermanos, y yo no voy a dejar de decirles, porque las universidades hoy en día, hermanos, lo primero que hacen es, no empiezan a enseñar el oficio, la profesión que el joven viene a aprender. Vienen a tratar de transformar su forma de pensamiento y corromperla y eliminar cualquier principio básico bíblico emanado de la ley de Dios, destruirlo. Y lo hacen a propósito, hermanos, para enseñar principios emanados de la mente de Satanás, del diablo, hermano. Y yo lo sé, porque he hablado con quienes han pasado por ahí. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos, de no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Lo primero que hacen es enseñar clases de inclusión, de tolerancia. Como quien dice, cualquier comportamiento sexual es lícito. Cualquier orientación sexual no tiene ningún problema. ¿De dónde emana esa mentalidad? Cuando Dios pone límites bien claros a ese aspecto y no se lo dejen arrebatar. Porque yo sé que hay jóvenes que han entrado ahí, por ejemplo, jóvenes, hombres, y les ponen como tarea, cuando fueron a aprender un oficio o una profesión, primero los meten en un filtro para destruir cualquier principio que tengan y al cual se quieran aferrar, que tal vez aprendieron por el buen ejemplo de sus padres, o porque alguna vez leyeron la Biblia, o porque ustedes asisten a la iglesia de Dios. Pero los jóvenes entran y les ponen como tarea ver películas de homosexuales y después tienen que probar que la vieron porque tienen que dar un reporte acerca de la película que vieron. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Convertirlos en homosexuales desde que entran a la universidad. Infectarles la mente. O sea que estén atentos, hermanos, no se dejen quitar. O una joven, por ejemplo, que llega virgen allá, tratan de avergonzarla, de que tiene principios morales y de que pierda su virginidad tan pronto como sea posible por medio del ambiente y la presión que hay. Eso es lo primero que van a encontrar ustedes jóvenes en la universidad. Y el concepto de Dios también. Se los van a querer arrebatar del momento en que entran. Cuando aún ni siquiera les están dando una clase sobre la profesión que ustedes quieren enseñar, aprender, eso es lo que les están metiendo en la cabeza para destruir cualquier principio que haya emanado de la ley de Dios, que es eterna. No tiene principio y no va a tener fin. Y lo que hoy están enseñando ahí emana de la ley de Satanás, que está destinada a desaparecer. Muy pronto, hermano. Entonces, esa es la realidad. Por ejemplo, otra cosa, yo no les digo que no hagan tal carrera o tal otra. Tengan esto en cuenta. Si deciden ir a la universidad, no se dejen arrebatar el tesoro que Dios les ha dado y les está dando, hermanos, por una mentalidad pervertida que hay en las universidades. Y no son las universidades, en la escuela elemental. ¿Quiénes les están dando clases y les están leyendo historias a los niños? Hombres disfrazados de mujer, cuyo nombre no quiero decir aquí, pero ustedes saben quiénes son. Y les están enseñando toda clase de perversiones y leyéndoles libros y les están tratando de, y mejor dicho, se hacen tan... Y las mismas mamás se van y llevan los niños a oír las historias que les están leyendo estos hombres disfrazados de mujer, hermanos, destruyendo la inocencia, cualquier rastro que quede de principios emanados de la ley de Dios. Por eso el mundo está llegando al colmo de la maldad. Y cuando la infancia se pervierte, ya no hay esperanza para una sociedad. Entonces, hermanos, tengan eso en cuenta. Padres e hijos, ahora es necesario aprender un oficio, porque es cuestión de la sabiduría y Cristo nos dio el ejemplo. Ahora lo aprendió de su propio padre. Y muchos de los grandes artistas, por ejemplo, han aprendido el oficio de su propio padre. Por ejemplo, Luciano Pavarotti. ¿Quién le enseñó a cantar? Su propio padre, que era cantante y era un tenor. ¿Cómo aprendió Plácido Domingo? Su papá y su mamá eran cantantes de zarzuela, profesionales. Ellos le enseñaron. Y es la mejor forma de aprender, naturalmente, un oficio. Pero principios morales, los principales responsables de enseñar a los hijos son el papá y la mamá y los abuelos, tal como está escrito, y ya hemos hablado sobre eso en el pasado, hermanos, y ustedes búsquenlo en la Biblia y ahí lo van a encontrar. Entonces, estamos entrando en una era de perversión total, hermanos, que ya marca el fin, el colmo de la maldad, que marca el fin de una sociedad.
Pero jóvenes, no se desanimen por eso. Ustedes deben estar aprendiendo un oficio y una profesión, pero tengan en cuenta estas cosas. No se dejen quitar lo que el mundo les quiere quitar. Y eso hay mucho más que decir al respecto. Que, por ejemplo, si alguien quiere estudiar medicina, aquí tengo un artículo de un médico que es científico y publica esto, hermanos, que únicamente lo puede publicar porque ahora los correos todavía no están verificando qué es lo que se dice, pero hay mucho control de los comentarios que hoy en día se hacen por medio de la prensa o por medio de los medios de comunicación de la Internet, hermanos. Hay muchas cosas controladas. Sin embargo, yo me atrevo a leerles esto para que tengan en cuenta, van a aprender un oficio, por ejemplo, alguien quiere aprender medicina, y dice aquí, un banquero experto en inversiones, estoy traduciendo del inglés, dice que las grandes compañías de drogas dejan que la gente se muera. Hermanos, para uno decir esto, y este señor es bien conocido, es conocidísimo que es un científico, tiene una clínica en Nevada, porque no lo dejan operar en California, porque él llega un momento en que él no puede sujetarse a las leyes del Estado, porque están limitando cada vez más la actividad de los médicos y dándole cada vez más prioridad a lo que digan las compañías de drogas. Pero entonces, ¿qué pasa? Las compañías de drogas, hermanos, ellos invierten en la educación universitaria y sobornan a los profesores y después sobornan a los que salen de ahí también. Y recuerden, y esto se puede demostrar, pero vea, les voy a probar aquí ya con cifras lo que ocurre. Dice aquí, cómo los banqueros y las grandes compañías farmacéuticas se unen para mantenerlo a usted enfermo. Dice, y cómo encontrar las verdaderas curaciones que usted necesita y sentirse mejor más rápido. Entonces, aquí va a citar el caso. Un analista de inversiones del banco Goldman Sachs, es conocido, una de esas instituciones de inversiones, hermanos, aquí en inglés se dice como quien, spill the beans, quiere decir como quien dice, sacó a la luz cosas que nadie se había atrevido a decir. Y oigan lo que dice aquí, y vamos a citar, entre comillas, dice, ella dice, es una mujer. Mientras un grupo de tratamientos lleva tremendo valor para los pacientes y la sociedad, también podría representar un desafío para el ingreso, para el flujo de dinero hacia las compañías. Cuando una droga, un remedio es sumamente eficaz, se convierte en un problema para las compañías porque ya no reciben la misma cantidad de dinero que la gente está sanando. Y aquí lo va a tratar, dice. Y aún dice que tiene el valor de preguntar si curar a los pacientes es una forma de negocio sostenible. Pregunta esta señora. Por ejemplo, revela que una nueva droga para la hepatitis, se llama la droga C, estaba proveyendo casi con certeza la cura en 12 semanas. La gente estaba curando de hepatitis, pero los ingresos disminuyeron de 12.5 miles de millones de dólares, oigan bien, al año, y se bajaron como a una tercera parte de esa cantidad, porque esto está escrito aquí, publicado, hermanos, porque la droga estaba produciendo efectos reales y la gente estaba curando en 12 semanas de la hepatitis. ¿Es esto mal negocio? Dice el doctor aquí. Así es. Las grandes compañías farmacéuticas prefieren más bien venderle a usted drogas peligrosas que deben consumir durante años para ofrecerle algo de las curaciones a sus problemas, en lugar de ofrecerle algo que lo cure rápidamente. Entonces, si alguien está estudiando medicina, está bajo la influencia de que esas compañías, se sabe, ellos tienen inversiones en los centros educativos de medicina y también
en los médicos una vez que empiezan su profesión. Y el soborno, veamos lo que Dios dice aquí. El soborno, el capítulo 16 del libro del Deuteronomio, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que estamos viendo ahora, hermanos queridos. Capítulo 16 del libro del Deuteronomio dice, versículo 19, Deuteronomio 16, 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahí está. O sea, cuando una universidad recibe soborno, empieza a enseñar lo que no debe estar enseñando, y cuando un médico ya profesional también le dan soborno, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No pueden dar el diagnóstico exacto, o si lo dan, sus palabras se pervierten porque no le dan la solución que podría tener, sino una solución a largo plazo, que a lo mejor la persona va a morir antes de que se pueda curar. Hermanos, eso está documentado aquí, y hay más documentación sobre eso que yo he leído a lo largo de los años, pero no tengo la cita exacta. Bueno, todo eso son advertencias para decirles a ustedes el ambiente que reina en el mundo a medida que el mundo se va degenerando, mis queridos amigos. El ambiente que reina y los obstáculos que alguien que quiera aprender un oficio, una profesión, se va a encontrar. Pero hay muchas formas de aprender también. Aún en el Internet hay formas de aprender siguiendo cursos a distancia que no implican toda esta influencia que quieren tener las mentes de los jóvenes, las instituciones universitarias, mis queridos hermanos. O sea, yo lo conozco por casos concretos lo que les estoy diciendo. Ahora, eso es no más que, hablando de la primera ley, es tener un objetivo. Puede ser el objetivo correcto. Y si alguien se mete en estos medios, debe saber lo que va a enfrentar, debe estar advertido y no ser ingenuo, porque lo dice un catedrático de mucho prestigio, hermanos. El soborno pervierte las palabras de los sabios y ciega los ojos. Ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta, y los jóvenes también, qué clases les van a poner para tratar de influir en sus mentes tan pronto como entran a la universidad. Es lo primero que van a hacer, para las chicas y para los chicos. Bueno, pero es necesario aprender un oficio, y de alguna manera se puede aprender, y Dios mediante que los va a guiar. Ahora, nosotros, en el aspecto espiritual, sabemos que tenemos que aprender el oficio de ser reyes. ¿Cómo aprende uno el oficio de ser rey, mis queridos hermanos? Para ser un paralelo, y esto nos cae a todos, hermanos queridos. Para unos poder reinar, primero tiene que aprender a reinar sobre su propio ser, a saber negar las tendencias de la carne que van a hacer que un rey cometa lo que no debe cometer, y empezar a aprender desde ahora, hermanos, lo que Cristo dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí. ¿Y qué es lo que va a obtener el que sigue en pos de Cristo? Una meta suprema. La primera que nos debemos fijar en la vida es entrar en el reino de los cielos, pero es una senda estrecha, que muchos quisieran entrar, pero pocos entran por ella, hermanos. Pero es tan grandiosa la recompensa, como también lo mencionó nuestro hermano Franklin, que no alcanzamos a entender. Pero si queremos entonces entrar en el reino de los cielos, debemos aprender nuestro oficio desde ahora, siguiendo las lecciones del maestro. Y lo primero que tenemos que aprender es niégate a ti mismo. Todo lo que sea una infracción de la ley de Dios, aprender a negarnos, porque primero tenemos que aprender a gobernar este cuerpo. Como dice, mejor es el que se enseñorea de sí mismo que el que toma una ciudad. Por ejemplo, Alejandro Magno tomó muchas ciudades, y Napoleón, y todos ellos, pero ellos no tenían el dominio sobre sí mismos, y no van a estar rigiendo el mundo en el mundo de mañana bajo Jesucristo. Bajo Jesucristo van a estar rigiendo el mundo los que han aprendido, los que se llaman vencedores. El vencedor es el que se vence a sí mismo y aprende el ejemplo de Cristo y anda por la senda estrecha y lleva todo pensamiento cautivo a la ley de Cristo que está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso implica negación de sí mismo. Implica un poder tremendo, espiritual, que tenemos que aprender para poder reinar sobre los demás, mis queridos hermanos, con justicia, cuando hemos sabido primero aprender nosotros mismos. Esa es la doctrina de Cristo, es así. Vamos a ser reyes, ese va a ser nuestro oficio, pero desde ahora nos tenemos que estar entrenando. Y entrenando también, porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso se aplicaba a los reyes
una vez que subieran al reino, al trono, pero ahora eso también se aplica a nosotros, ahora que nos estamos preparando para ser reyes sobre toda la faz de la tierra, con un poder, hermanos, de poder resolver problemas. Yo le dije a un joven que me dijo, yo voy a votar por fulano de tal porque yo creo que él es el que está mejor calificado para arreglar este país. Le dije, ¿tú crees que hay algún político hoy en día, por buenas intenciones que tenga, que sea capaz de enderezar este país y hacerlo marchar por el buen camino? Pues, francamente, lo dudo mucho. Pero, ¿qué tal? Le dije yo, si ese personaje es elegido y de pronto te llama desde la Casa Blanca a ti y te dice, oye, yo sé que tú votaste por mí, ¿qué tal si vienes y me ayudas y te conviertes en un consejero mío para ver cómo cambiamos este país? Te doy una oficina en la Casa Blanca para que vengas y trabajes conmigo. Y me dijo, pues yo nunca lo había visto así. Le dice, eso es lo que Jesucristo está haciendo contigo ahora. Sígueme, te sentarás conmigo en mi trono y vas a reinar sobre el mundo entero cuando hayas aprendido las lecciones y el ejemplo que yo te di. Me dijo, oh, pues yo nunca lo había visto así. Y le dije, y esas sí serán soluciones reales. Jesucristo con solo soplar va a renovar la faz de la tierra, hermano. Y ahí no va a haber quien pueda perseverar en el mal y pervertir a la sociedad. Eso ya no va a existir. Y todo se va a enderezar y todo se va a regenerar. Eso se llama la regeneración. Así lo llamó Jesucristo. Y también lo llamó el restablecimiento de la restauración de todas las cosas. El medio ambiente, el orden ecológico, la limpieza de las aguas, todo perfectamente organizado. Entonces, para eso, nosotros lo primero que tenemos que aprender, hermanos queridos, ahora es gobernarnos a nosotros mismos. Esa negación de sí mismo es repite Jesucristo una y otra vez, y ustedes me lo han oído decir, porque cuando uno entiende eso, tiene que aplicarlo todos los días, prácticamente sin excepción. Uno tiene que, una tendencia, quiero decir algo, no lo digo, porque queremos adquirir un carácter perfecto, y está escrito, el que no ofende de palabra es hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Búsquenlo ahí en la epístola de Santiago. Y todos los días, que usted esté casado o no esté casado, pues si quiere vivir en paz con su mujer y la mujer quiere vivir en paz con su marido, ¿cuántas veces tiene que negar a sí mismo y no decir cosas que quiere decir? El odio despierta rencillas, el amor cubre multitud de faltas. Y así es como crea la armonía, cuando uno se niega a sí mismo y deja que sea Cristo el que se manifieste por medio de nosotros. Así nos entrenamos para ser reyes. Y es la primera ley del éxito, saber qué es lo que queremos. Pues hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y aquí, por ejemplo, en el capítulo 17 del Deuteronomio, dice, capítulo 17, dice un punto muy importante, dice, capítulo 17, voy a leer, versículo 19, versículo 18 dice, y esto está hablando para cuando nos sentemos en el trono que Dios tiene preparado, y él mismo dice que nos vamos a poder sentar con él en el trono, leanlo ustedes, para la iglesia de la Odisea. Y hay gente que cree que eso es únicamente una recompensa para la Odisea. Hermanos, cada una de las recompensas que aparecen en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Apocalipsis se aplican a todas las eras de la iglesia. Todos vamos a ser columnas, todos vamos a poder sentarnos en el trono con Jesucristo, hermano. No es que cada era tiene una bendición aparte. El capítulo dice claramente, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que esas promesas se aplican para todos nosotros, hermanos. Y no van a recibir un nombre nuevo únicamente los que sean de cierta era. Todos vamos a recibir un nombre nuevo. O sea, si ustedes piensan bien y leen esa historia, y el libro lo tienen ustedes, la iglesia que no pudieron destruir, si ustedes lo leen y lo entienden, esas promesas que están en el capítulo 2 y el capítulo 3 se aplican a todos los que sean vencedores. Es lo primero que tenemos que estar aprendiendo para aprender el oficio y tener esa meta que queremos tener. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros? El reino de Dios.
Y los jóvenes, como ya les dije, aprender un oficio. Y nosotros estamos aprendiendo el oficio de ser reyes. Y lo primero que tenemos que aprender es reinar sobre nosotros mismos, mis queridos hermanos. Y luego dice el capítulo 17 y versículo 18 del libro del Deuteronomio, 17 y 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Y a nosotros qué nos dice Jesucristo hoy? ¿Ustedes lo ven? Capítulo 4, versículo 4 de Mateo, capítulo 4, versículo 4 de Lucas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto se aplicaba a los reyes que se iban a sentar. Esto se aplica hoy a nosotros desde ahora, mis queridos hermanos, si queremos aprender el oficio, que es la segunda ley del éxito. Es primero tener un objetivo, segundo, tener el conocimiento necesario para lograr ese objetivo. Si un joven, por ejemplo, escoge una carrera, escoge un oficio, debe tener ese deseo, hermanos, de convertirse en un verdadero experto en su oficio. Como dice el libro de Proverbios. ¿Y quién no añora esto? Eso requiere disciplina y eso requiere trabajo para adquirir el éxito. Entonces, lo primero es aprender, escoger una carrera para saber uno hacia dónde se dirige. Lo segundo es aprender lo necesario para desempeñar esa carrera, pero no a medias. Veamos el capítulo 22 del libro de los Proverbios, mis queridos hermanos. Capítulo 22 del libro de los Proverbios. ¿Qué es lo que dice aquí? 22, capítulo 22, 29. Recuerden esto, queridos jóvenes, les queremos hablar a ustedes. Este mundo se va a acabar, pero ustedes deben seguir estas leyes. Aunque el mundo se caiga, hermanos, aún tiene que seguir aprendiendo un oficio, porque no sabemos esto cuándo va a terminar. Desde que yo vine a la iglesia, hace más de 40 años, hermano, estamos esperando que a lo mejor dentro de 3 o 4 o 5 años esto se va a acabar. Dios no lo ha revelado. Entonces debemos seguir trabajando. Eso ocurrió con la iglesia de Tesalónica, porque el apóstol Pablo en la primera epístola les habla de la resurrección y de que Cristo va a venir con sonido de trompeta y que lo vamos a encontrar en las nubes. ¿Y qué pasa en la segunda epístola? Dice, oigo que algunos de ustedes andan desocupados, sin hacer nada y entremetiéndose en lo que no deben. Y el que no trabaje, que no coma. Entonces, como consecuencia de esa visión de que vamos a encontrar a Cristo en las nubes y que ya el día del Señor estaba cerca, entonces muchos descuidaron sus deberes, descuidaron su profesión o no empezaron a escoger un oficio. No, en la iglesia siempre se ha enseñado, vivamos como si faltaran 100 años. Planeemos como si faltaran 100 años y vivamos como si fuera el último día. Esa es la clave. No es cuestión de desanimarse y decir, no, pues yo para qué voy a meterme a estudiar o hacer esto si esto ya se va a acabar. No oigo sino sermones sobre eso. Hermanos, no es así y no es lo que pretendemos nosotros. Lo que Dios nos enseña es, sigamos el ritmo sin descuidar esos objetivos sublimes que son paralelos del triunfo en la vida para poder triunfar espiritualmente. En el capítulo 22, versículo 29 del libro de los Proverbios, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Debemos convertirnos en maestros de nuestro propio oficio, mis queridos hermanos. Y así, pero ¿eso qué requiere qué? Eso requiere disciplina, eso requiere dedicación, eso requiere aprender y nunca dejar de aprender. Siempre hay formas de perfeccionar cualquier profesión que escojamos o cualquier oficio, hermanos queridos, y los frutos se hacen conocidos. Alguien se encarga, no nos toca a nosotros estar anunciando, sino que esta palabra se cumple cuando somos expertos en nuestro propio oficio. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. O sea, una persona que va a tener éxito. Porque aprende lo que es necesario para desempeñar ese oficio con destreza, con dignidad, y que la gente admire el trabajo que se hizo, cualquiera que sea, mis queridos hermanos. Esa es la obligación si somos verdaderos discípulos. Entonces tenemos
una ley física y una ley espiritual del éxito. Y ya le leí, la ley espiritual en ese aspecto es ser expertos, conocer la palabra de Dios, conocerla a fondo. Él dice que tenemos que escribirla, de hecho la tenemos ya escrita, pero yo conozco amigos míos que la han escrito ellos mismos. Han copiado la ley, los primeros 5 libros, con su puño y letra para obedecer ese principio. Yo sinceramente no sé si es obligatorio para nosotros ahora, ya que tenemos cada uno más de una Biblia por lo menos, hermanos queridos, pero importantísimo saber que tiene que ser un estudio diario, porque Jesucristo nos dice a nosotros, no solo de pan vivirá el hombre, que la comida es lo que comemos todos los días para poder estar vivos, con excepción de que cuando hagamos algún ayuno, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debe regir todos nuestros pensamientos. Debemos aprender a meditar en la ley de Dios día y noche, hermanos. Y con la ayuda de Dios vamos perfeccionando y vamos adquiriendo más comprensión de cómo aplicar esos principios en nuestra vida diaria. Y nos vamos convirtiendo expertos en nuestro oficio de preparación para ser reyes, mis queridos hermanos. Entonces, veamos, ¿cuál es la tercera ley? La tercera ley del éxito es una buena salud, hermanos queridos. Hay personas que están sufriendo pruebas, como se nos dijo en el sermoncillo, y muchas veces tiene que ver con la salud. Pero el principio general es ese. Y eso implica también disciplina, hermanos. Vemos gente que está con un sobrepeso, hermanos, y verdaderamente uno no va a despreciar a nadie así. Si es un hermano de la iglesia, uno los ama. Pero es porque no tienen dominio propio la mayoría de las veces. Comen demasiadas chips, demasiado pan blanco, demasiado arroz blanco, demasiado cosas que no tienen nutrición. Entonces el cuerpo recibe eso y está hecho en forma tan magistral por la mano de Dios que uno se puede llenar de arroz blanco, se puede llenar de pan blanco, se puede llenar de cosas que no nutren de verdad, y el cuerpo sigue pidiendo porque el cuerpo reconoce que ahí no hay micronutrientes, los minerales y las vitaminas no están, ya se los quitaron. Al pan blanco le sacan el germen, al pan blanco le sacan la fibra, y lo venden así, y eso es lo que la mayoría de la gente consume, y se le queda enredado en los intestinos, y después aparece con pólipos, y más tarde con un tumor, y hasta con un cáncer, hermano, con todo lo que se le queda trancado ahí, porque come cosas procesadas, refinadas, y no como Dios las hizo, y como Dios pretendió que se hicieran, mis queridos hermanos. Por ejemplo, el pan, ¿por qué dice Dios, no tomarás en prenda la piedra del molino, ni la de arriba ni la de abajo? Porque sería tomar en prenda la vida del hombre, porque el pan ha sido tan tratado y experimentado y hibridizado que ya no es lo que Dios creó. En la Biblia se llama el bastón de la vida. ¿Qué fue lo que José guardó en grandes depósitos para 7 años de hambre? Trigo, para hacer pan. Y hoy en día la mayoría de la gente es alérgica al pan. Porque en todo está metido el diablo, hermanos. El amor al dinero. Bueno, tal vez podemos hacer más dinero si hacemos la vara más cortica y empiezan a hacer injertos y toda clase a tratar las semillas. Ahora genéticamente tratar las semillas y resulta de que la mayoría de la gente no puede comer pan. Y la Biblia lo llama el bastón de la vida. ¿Y qué fue lo que José recogió? Trigo. Pero trigo íntegro como Dios lo hizo. Es un alimento completo por sí solo. Pero hoy en día, y yo mismo, tristemente, yo muy poco puedo comer, aunque sea pan integral, porque está tan procesado y tan ultra refinado y todo aquello que ya no tiene las propiedades que Dios le dio. Lo ideal sería coger el trigo y molerlo nosotros mismos y hacer nuestro propio pan. Si consigue trigo que verdaderamente no haya sido tratado hasta el punto en que ya, por ejemplo, transgénico, crecen esas espigas y las espigas son venenosas para los insectos que vienen. Y los insectos vienen porque esas espigas están debilitadas. Cuando el hombre cumple las leyes que Dios puso de agricultura, y lo sé porque la iglesia tuvo una granja en Big Sandy y se experimentó en dejar la tierra descansar el 7º año. Y el que dirigía ese proyecto, amigo mío, me lo dijo: cuando uno deja descansar la tierra
y vuelve y siembra. Cuando haya pasado el año de descanso de la tierra, los insectos no se le acercan. Y él lo vio. Queda protegida por obedecer la ley de Dios. Y hoy en día los mezclamos una especie con otra, los transgénicos, y resulta que tanto los han transformado que se convierten en veneno para los insectos, y los insectos se mueren, y después los pajaritos también se mueren porque ellos se alimentan de los insectos, etcétera. Eso es lo que el ser humano ha hecho, hermano, por no obedecer las leyes de Dios. Pero viene un tiempo de regeneración, y nosotros queremos ser parte de eso, mis queridos hermanos. Bueno, entonces leímos que lo primero es tener un objetivo, y hay que pedirle a Dios sabiduría, porque debemos tener un oficio, y debemos ser expertos en ese oficio, y siempre crecer en el conocimiento, nunca dejar de crecer en ese conocimiento, para poder ser una luz, que la gente quiera, como dice, ¿has visto un hombre hábil en su oficio? No estará delante de gente de baja condición, estará delante de los reyes. Y es un desafío para nosotros, y Dios está dispuesto a ayudarnos, a darnos sabiduría. Bueno, entonces primera ley es tener un oficio, y ya sabemos que tenemos un oficio de prepararnos para ser reyes, y tenemos que tener un oficio para ganarnos la vida y ser proveedores. El que no provee para los suyos es peor que un infiel. Entonces vemos leyes del éxito. Entonces, la primera es tener un objetivo, la segunda es tener el conocimiento para alcanzar ese objetivo. Que el joven tiene que aprender, o tal vez su propio padre le puede enseñar. Yo hubiera querido que mi padre me enseñara la habilidad que él tenía para los negocios. Tenía una visión extraordinaria, pero falleció cuando yo tenía 10 años, o sea que no pude aprender de él. Pero Dios nos está enseñando a todos. Él es nuestro Padre y nos está enseñando el oficio de ser reyes y sacerdotes, desde ahora, desde que nos llama, mis queridos hermanos, desde que nos da el arrepentimiento. Tercera ley es tener buena salud. Y yo creo que eso he estado hablando también con respecto a la nutrición. Todavía se puede tener una nutrición sana. En la medida, y don Armando Rego y su esposa, porque ellos lo recomendaron en Medellín, y mucha gente dijo, no, eso es demasiado costoso. Y ellos hicieron la cuenta. Armando es administrador de empresas y su esposa era abogada, y ellos hicieron la cuenta, y no es más costoso nutrirse con cosas que verdaderamente tengan todavía nutrición, y que todavía se consiguen cosas que son cultivadas de una forma honesta, de gente que ama lo que hace. Y muchas de esas cosas son orgánicas, hermanos. ¿Por qué no decirlo? Puede que cuesten un poco más, pero lo que uno invierta en su salud es una inversión para estar en mejores condiciones para trabajar, para estar en mejores condiciones mentales, para estar en mejores condiciones físicas, para poder vivir una vida más abundante. Uno necesita estar bien nutrido, hermanos, y no metiéndole cosas que no nutren el cuerpo y que producen, como les expliqué, el sobrepeso en mucha gente porque no tiene el dominio propio. Ahora, puede que tenga problemas de metabolismo, eso también es factible, pero en muchos casos es falta de dominio propio, de no decir, no voy a comer esto porque sé que me va a engordar y no me va a nutrir. Y voy a estar arrastrando un peso que debe ser una prueba horrible, estar arrastrando un peso que uno no quiere tener, pero que lo tiene ahí. Y uno mismo es el que lo ha creado, hermano. Y hay formas de resolver eso. O sea, es una buena salud, y ese es solo un ejemplo de todo lo que se puede aprender. Y Dios mismo nos da principios también en el aspecto espiritual, y que son principios físicos también, de cómo tener una buena salud, qué carnes comer, qué carnes no comer. Y, como decía el señor Armstrong, debemos ingerir los alimentos como Dios los hizo y comérnoslos antes que se pudran, o sea, frescos, en la medida de lo posible, hermano. Si me puedo alargar mucho más sobre esto, y yo creo que vamos a hacer otro estudio sobre las leyes de la salud, porque también la iglesia publicó, y ahí mismo en esa dirección que yo les di, pueden buscar las 7 leyes de la buena salud, o algo así, tiene que ver con salud, escrito por el doctor Roderick Meredith. Muy bien. Entonces, si tenemos un objetivo, y luego tenemos el conocimiento para lograr ese objetivo y perfeccionar nuestra profesión, y tenemos una buena alimentación física y espiritual para estar preparados para desempeñar ese oficio y lograrlo, y tener el dinamismo físico y el dinamismo espiritual, que se cultiva mediante el ayuno,
mediante la oración, mediante el estudio bíblico. O sea, son paralelos, hermanos, que nos van llevando al éxito. Sin esas cosas no se logra el éxito. El cuarto es, puede que me equivoque en el orden, pero no importa, porque no tengo el folleto aquí, pero yo sí me la sé de memoria. El cuarto es el empuje, el dinamismo. En otras palabras, en la Biblia aparece la diligencia, hermano. Diligencia. El libro de los Proverbios dice, haber precioso del hombre es la diligencia. Hay gente que tiene ese don y uno debe pedírselo a Dios. Gente que es capaz de mantener su cuarto organizado, su cama tendida, siempre en la mañana, lo primero que hace. Luego no le falta la oración diaria, no le falta el estudio diario, no le falta el estar a punto en el trabajo y estar cumpliendo sus tareas como Dios manda. Eso exige disciplina. Y nosotros somos discípulos de Cristo, hermanos queridos. Y eso se aplica en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Si no somos diligentes espiritualmente, no vamos a crecer espiritualmente, hermanos. Si no somos eficientes y diligentes y tenemos empuje y dinamismo y diligencia en el aspecto físico, no vamos a triunfar, no vamos a llegar a ninguna parte. Y les voy a leer algunos proverbios al respecto que a veces son espeluznantes, mis queridos hermanos, porque a mí me caen y tengo que estar corrigiendo el rumbo. Por ejemplo, veamos el capítulo 10 del libro de los Proverbios, para estudiar algunos de la importancia de la diligencia, o sea, del dinamismo, del tomar las cosas a pecho, como decimos, hermanos. Capítulo 10 del libro de los Proverbios. Dice, la mano negligente empobrece. Si ven ustedes, entonces no hay éxito, sino que lo contrario. Mas la mano de los diligentes enriquece, espiritualmente y físicamente. La mano de los diligentes enriquece, ¿por qué? Porque se enriquece porque es diligente en conocer la palabra de Dios. Es diligente en ayunar, es diligente en orar, es diligente en hacer y poner por obra lo que Dios nos manda hacer, es diligente en ser generoso, porque es productivo, entonces puede ser generoso. Y ahí vamos viendo cómo estas leyes son maravillosas. En la mano de los diligentes enriquece. Luego dice el versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido, o sea que cosecha su trigo en el verano, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Vamos a leer unos cuantos de estos porque esto tiene que ver con la cuarta ley. Y recuerden, cuando falta una de esas leyes, el éxito no es como podría ser. Es a medias y no es suficiente para nosotros. Veamos el versículo 26 del capítulo 10 de Proverbios. Dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Como quien dice, ve y hazme esto, ve y cómprame esto, ve a tal parte, ve a tal otra, y se le encomienda una misión a una persona perezosa. Por ahí hay un artículo que le pedía, y ustedes lo pueden buscar en el internet, el mensaje a García. ¿Lo han leído? ¿Algunos de ustedes? El mensaje a García. Es muy bueno que lo busquen, de cómo una persona se le encomendó una misión, no empezó a hacer preguntas, ay, pero ¿dónde es? Y yo cómo salgo y cómo hago, y inmediatamente dijo, bueno, esto es lo que hay que hacer. Ok, listo. Vamos a hacerlo. Sin hacer preguntas inútiles, no preguntas que él mismo puede resolver. El que es como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Veamos otra, hermanos, hay muchas. Versículo 11, capítulo 12, versículo 11 del libro de los Proverbios. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Y esto se aplica naturalmente en el que tiene una finca, por ejemplo, tiene que levantarse temprano, ir a arar su tierra. Y se aplica en el sentido espiritual también, porque nosotros estamos hechos del polvo de la tierra. Y para amar a Dios con todo el corazón, tenemos que arar ese polvo nuestro, con toda la mente, arar la mente, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Y este cuerpo es templo del Espíritu de Dios, pero tiene que producir fruto. Y el que labra su tierra se saciará de pan, quiere decir, cuando uno asimila la palabra de Dios, que es la semilla, como dice la parábola del sembrador.
La simiente, la palabra de Dios es la semilla, hay que sembrarla. Pero antes de sembrarla hay que abrir el corazón por medio de la oración, de la meditación, hermanos queridos, y luego sembrar esa semilla profundo en nuestro ser para que produzca fruto. Entonces dice, una vez más, el que labra su tierra se saciará de pan. O sea que va a estar meditando en la palabra de Dios día y noche porque tiene su mente llena de eso y no de las vanidades del mundo de hoy. Capítulo 12, versículo 24. Estas son cosas que se aplican para nosotros hoy, como leímos en la nota del doctor Meredith, que andamos muy distraídos con tantas cosas que ya no tenemos tiempo de dedicarle a lo que va a ser para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y esas palabras son las que deben nutrirnos de día y de noche para poder sembrar la semilla de la vida eterna en nosotros, para poderla cultivar. Pero si perdemos demasiado tiempo leyendo esto, leyendo aquello y pegados del internet, no hay crecimiento, hermanos queridos. La mano de los diligentes, señoreará, más la negligencia será tributaria, eso ya lo leímos. ¿Y qué es lo que le estaba leyendo? 12:24, bueno, esa era. La mano de los diligentes señoreará. O sea, los que son diligentes van a reinar. Y los que no son diligentes será tributaria, van a ser los que van a estar sirviendo a los líderes que fueron diligentes en sus labores. Vamos a ver otro en el capítulo 14, versículo 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mucho hablar, poco hacer, hermanos queridos. Entonces, en toda labor hay fruto. Cuando uno está haciendo algo que es importante y que es útil, hermanos, se obtienen resultados. Pero cuando está hablando aquí y allá, perdiendo el tiempo, hermanos, dice, pero las vanas palabras de los labios empobrecen. Esto me hace pensar en Facebook, hermanos queridos. ¿Cuánto tiempo pierde la gente metidos en eso, hermanos? En puras vanidades. Y eso empobrece, porque le está consumiendo tiempo que debe estar utilizando en algo que verdaderamente produzca fruto para vida eterna y también para el triunfo en esta vida. Y vamos a ver unas pocas más, porque esto es sumamente importante, mis queridos hermanos. Capítulo 18 del libro de Proverbios. Capítulo 18, versículo 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y Dios nos advierte a nosotros, y yo lo tomo muy en serio y no pretendo haberlo alcanzado ya, pero dice, el que hace la obra de Dios negligentemente es una maldición. Hay una maldición. Si el trabajo que Dios nos encomendó no lo hacemos con diligencia, mis queridos hermanos. Vamos a ver el capítulo 19, mis queridos hermanos. Capítulo 19 y versículo 15. 19:15. Esta es la cuarta ley del éxito. Se aplica tanto física como espiritualmente para poder tener éxito. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Oigan pues, es una profecía. Capítulo 20, versículo 4. 24. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Esto se aplica a nosotros. A veces es difícil levantarse en invierno temprano, como debemos de hacerlo, para sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma, después de haber orado. Eso es abrir los surcos, hermanos, aplicándolo a nuestra vida espiritual. Abrir ese corazón, como dice, con todo, como dice el Salmo, como dice el Salmo. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, empezando, debemos aprender los 10 mandamientos de memoria. El perezoso no ara a causa del invierno. Ya no está muy frío afuera. Pedirá pues en la siega y no hallará. O sea, uno cosecha lo que siembra. Y si no siembra, no cosecha. Y vamos a ver unos pocos más. Capítulo 20, versículo 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea, no pasemos durmiendo el tiempo que deberíamos estar estudiando la palabra de Dios. Y hay más que ustedes los pueden encontrar ahí, hermanos. Aquí dice, no voy a leerlos todos. Versículo 29 es el aspecto positivo de lo que ya les dije,
del capítulo 22 y versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y hay más, ustedes lo pueden buscar, hermanos queridos, esa es la cuarta ley del éxito, diligencia. Nada digno se ha alcanzado a medias aguas. Nada digno de ser, eso se llama la ley del esfuerzo, hermanos queridos. La ley del esfuerzo. Y Dios recompensa grandemente y vale la pena el esfuerzo haberlo hecho cuando vemos los resultados, mis queridos hermanos. Esa es la cuarta ley del éxito que se aplica directamente a la vida espiritual y a la vida física. La quinta ley del éxito es la capacidad para resolver problemas, hermanos queridos. En el aspecto espiritual, por eso dice que pidió Salomón, sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para saber cómo se resuelven problemas. Pide uno a Dios que le dé sabiduría y le dé discernimiento. Y parte de la sabiduría es la multitud de consejeros. Hay seguridad. O sea que para uno poder llegar a una meta tiene que saber resolver los problemas que va a encontrar en el camino. Si se queda trancado en el camino, hermano, no va a llegar a la meta. Por eso les dije, cada una de estas leyes es esencial, o si no, uno no llega a la meta. Si es diligente, pero resulta que tiene un problema y no sabe cómo resolverlo, pues ahí se queda, se estanca, mis queridos hermanos. O sea que necesitamos pedirle a Dios sabiduría para saber resolver problemas y reconocerlo a Él en nuestra vida para que nos dé la salida de las situaciones en que nos encontremos, mis queridos hermanos. Eso se aplica a nivel físico y a nivel espiritual. Ambas cosas se aplica, es necesaria la sabiduría, importantísimo pedirla, y es así como se resuelven los problemas, con sabiduría, con entendimiento, sin infringir la ley de Dios. Por ejemplo, hay gente que es muy ingeniosa para resolver problemas, como el obrero, el mayordomo infiel, que el patrón le dijo, bueno, pásame cuenta de las cosas porque he oído decir que no estás administrando honradamente mis asuntos. Y él, a mí me llamó a uno que le debía al dueño, le llevaba 100 medidas de trigo y le dijo, escribe 80. Bueno, es una forma ingeniosa de arreglar un problema. Y al otro le dijo, ¿cuántos barriles de aceite debes? Y le dijo, no recuerdo bien, dijo 50 barriles de aceite. Escribe 30. Entonces Jesucristo dice, los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz cuando vienen a esas cosas. Pero Dios no nos está dando permiso para actuar en esa forma. Está poniendo un ejemplo de cómo se defiende la gente del mundo para resolver problemas. Pero nosotros debemos actuar siempre con sabiduría, respetando las leyes de Dios y precisamente la honradez, y siendo honrados con Dios con lo que nos ganamos. Aunque sea en este mundo donde toda riqueza, usted van a analizar de dónde viene tal capital o tal otro, siempre hay una trampa en algún lugar o alguna movida que es astuta para enriquecerse. Si uno trabaja, el deber de uno es ser honrado en el trabajo, pagar los diezmos a Dios, dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, y el esfuerzo del trabajo al que es patrón. Ahora, ¿cómo él consiguió ese dinero? Uno no sabe. Y Dios sabe que las riquezas son injustas porque desde Adán y Eva el ser humano no ha seguido las leyes de Dios como patrón de su conducta diaria. Pero entonces el quinto es, perdón, el cuarto, el quinto es saber resolver problemas, pero siempre pidiendo la ayuda de Dios, sabiduría, y eso se aplica en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. Y luego el sexto es perseverancia. Alguien puede estar cumpliendo los primeros 5 leyes del éxito, y si no persevera se queda en la mitad del camino y no llega. Entonces no logra el éxito que debería lograr si es perseverante, sabiendo naturalmente resolver problemas, siendo diligente, siendo conocedor de su oficio, teniendo buena salud, sabiendo hacia dónde se dirige, poniendo las otras leyes en práctica. Si no persevera, pues tampoco va a llegar al fin. Y Jesucristo lo dice claramente en la aplicación espiritual. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Uno puede haber vivido en este camino, hermanos queridos, 40 o 50 años.
Y si al cabo de ese tiempo le da por apartarse de este camino, no va a estar en el reino de Dios, no va a triunfar. Por eso es esencial la perseverancia hasta el fin. Y si alguien quiere lograr un objetivo, si lo está haciendo con la ayuda de Dios, como vemos que hay un paralelo, tiene que perseverar, porque va a haber desaliento, va a ser tristeza, va a haber desilusiones, va a haber fracasos, pero no por eso va a echar para atrás. Y yo creo que el sermoncillo nos ilustra ese aspecto y no tengo que entrar en muchos detalles. Y el séptimo es reconocer a Dios. Y lo puso el señor Armstrong de último porque francamente, como ya vimos, se aplica a cada una de esas leyes. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o tus veredas. Esa es la séptima. O sea, nunca perder de vista que el objetivo primordial es el reino de Dios, que exige dominio propio, que exige obediencia a los 10 mandamientos, que es una senda estrecha, pero seguir y perseverar. Si no perseveramos hasta el fin, hermanos, no vamos a llegar. Tenemos que perseverar hasta el fin, pase lo que pase, sin apartarnos de esa ley de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios, cumpliendo los mandamientos, como Cristo le dijo al joven rico. Y hay muchas formas de explicar también cómo esos mandamientos se aplican en muchas maneras, que no tenemos tiempo de explicar ahora, pero ustedes tienen ese folleto del doctor Meredith, los 10 mandamientos, que es muy bueno leerlos, porque nos explica ahí en muchos aspectos cómo guardar cada uno de esos mandamientos. Entonces, hermanos, estamos en este camino, sabemos las leyes del éxito, están en la Biblia, en ese folleto las van a ver también presentadas de una forma muy especial, con alguien que conoció gente de éxito y que aplicó las 6 primeras y tuvo éxito en esta vida. Pero nosotros debemos tener éxito en nuestra vida y aplicar la séptima y el aspecto espiritual en cada una de las que hemos visto y entrar en el gozo de nuestro Señor, en el reino de Dios. Hermanos, Dios permita que allá nos veamos, que sea pronto.